Dios les bendiga, Dios les guarde, mis amados hermanos. Estamos aquí nuevamente sintonizando otro estudio bíblico de la palabra de Dios del capítulo 39 de Éxodo. Y vamos a hablar rápidamente, darle lectura. Capítulo 39 de Éxodo. Queda este capítulo y otro más y terminamos el libro de Éxodos. Dice: fabricación de las vestiduras del sacerdocio. De azul, púrpura y carmesí hicieron las vestiduras del ministerio para ministrar en el santuario. Y asimismo hicieron las vestiduras sagradas para Aarón, como Jehová lo había mandado a Moisés. Hizo también el efod de oro, de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y batieron láminas de oro y cortaron hilos para tejerlos entre el azul, la púrpura, el carmesí y el lino con labor primorosa. Hicieron las sombreras para que se juntasen y se unían en sus dos extremos. Y el cinto del efod que estaba sobre él era de lo mismo, de igual labor de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, como Jehová lo había mandado a Moisés. Y labraron las piedras de ónice montadas en engastes de oro, con grabaduras de sello, con los nombres de los hijos de Israel. Y si ustedes saben, en la Biblia también el sello significa cuando Dios hace a través de este sello, lo que está queriendo decir es que ya tú eres propiedad de Él. Cuando te da el Espíritu Santo, Él pone un sello sobre ti. En otras palabras, diciendo que tú eres propiedad de Él. Y dice: y las puso sobre las hombreras del efod por piedras memoriales para los hijos de Israel, como Jehová lo había mandado a Moisés. Aquí dice que memoriales significa un memorial, un recordatorio. En otras palabras, que Dios lleva en el corazón a las tribus de Israel. Esto es lo que significaba estas piedras. Estas 12 piedras preciosas, los sacerdotes la iban a llevar lo que le llamaban el pectoral. Iban a llevar las 12 piedras que significaban las 12 tribus de Israel. Y Dios, como recordatorio, como recuerdo para los hijos de Israel, como Jehová lo había mandado a Moisés. Y dice, es un registro escrito, un acontecimiento significativo que habrá de recordarse por largo tiempo. O sea, el sacerdote tenía que llevar en su pecho las 12 tribus. O sea, tenía que orar por las tribus, tenía que orar por el pueblo. Y así como estos sacerdotes tenían que orar por las 12 tribus de Israel, nosotros como cristianos que somos sacerdotes, nación santa, dice la Escritura, para Dios, para que anunciar sus virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. O sea, que anunciemos las cosas buenas que Él hace con nosotros. Lo que quiere decir esto es que nosotros como sacerdotes también tenemos que interceder por el pueblo de Dios, y además tenemos que orar por Israel. La Biblia lo dice, lo demanda. Tenemos que orar por este país que está pasando por situaciones difíciles. Hay mucha guerra en la nación de Israel. A cada rato hay guerra, y eso no es casualidad. Ahí fue que Dios escogió a Israel, su nación elegida por Él. Por eso es que usted a cada rato ve en las noticias que atacan a Israel. Siempre hay una guerra continua, y es Satanás queriendo afligir al pueblo de Dios, que dentro de ellos están los israelitas y los judíos. Los judíos no aceptaron a Jesús cuando vino, y por eso Jesús dijo: no quedará piedra sobre piedra. O sea, el templo, a los 70 años de Jesús morir, el templo fue destruido. El templo que había en Jerusalén, en Israel. Y nosotros como cristianos tenemos que orar como hacían estos sacerdotes, por las personas, por los perdidos,
Tenemos que orar también por el pueblo de Dios, porque todos necesitamos a Jesús a diario, no solamente los perdidos, sino nosotros también, porque nosotros vivimos en una carne que todo el tiempo nos está incitando a hacer lo malo. Así que tenemos que luchar con nuestra carne, con nuestros pensamientos, con las situaciones que atravesamos en el diario vivir, las pruebas de la vida, las adversidades. Y la única manera de poder lograr esto, de poder luchar con las tentaciones, con nuestra carne, con nuestros pensamientos, con los problemas que vienen, con las enfermedades, etcétera, 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 es viniendo todos los días ante la presencia de Dios de día y de noche y de tarde, al mediodía, en todo tiempo, anhelando su presencia, anhelando su dirección, anhelando agradarle a Dios. Si pecaste o si pecamos, no huyas de Jesús, es el único que te puede limpiar. ¿Cómo vas a poder vencer esa atadura que tienes o ese pecado que te está estancando en tu vida espiritual? Si huyes de Jesús, si huyes de la única persona que te puede sanar, salvar, rescatar y ayudar a trabajar y a dejar ese pecado. Si caíste hoy, si caíste la semana que viene, si caes el mes que viene, no huyas de Jesús, no te rindas. Sigue viniendo a Jesús hasta que el Espíritu Santo te dé la convicción de que lo que estás haciendo y te dé las fuerzas que necesitas para vencer eso que tanto te agobia, esa conducta, ese pecado que tanto te agobia. No huyas de Jesús, así estés 1 año, 2 años, 3 años peleando. Sigue yendo a la iglesia, no dejes de ir a la iglesia, porque Él es el único que puede restaurar tu corazón y quitar esos malos hábitos que tanto daño te hacen a ti y a tus seres queridos. No huyas de Jesús. Hemos escuchado por tantos años que los cristianos son hipócritas, que esa frase viene del mismo infierno, porque por si usted no lo sabía, en la iglesia hay gente, seres humanos de carne y hueso, que pueden fallar. Y usted más valiente que está yendo a la iglesia a pesar de sus imperfecciones, de sus ataduras, de sus problemas, de sus situaciones, nunca deja de buscar de Dios. Cobarde es el que critica a los que están buscando a Dios. Cobarde es el que persiste en su pecado y no se deja ayudar por Jesús. Pero usted que está buscando a Jesús aún, ¿verdad?, que está luchando con sus ataduras, no se deje engañar y arrastrar por esas personas del mundo que le critican a usted porque está buscando a Jesús. Si usted dentro del evangelio comete errores y esas personas que no le sirven a Dios lo critican, olvídese de eso. La salvación es individual, olvídese de lo que piense el hombre o el ser humano. A usted lo que le debe importar es lo que piense Jesús de usted. Eso es lo que le debe importar. Vamos a seguir aquí. Dice aquí: hizo también el pectoral de obra primorosa, o sea, de obra radiante, espectacular. Dios tiene los mejores materiales. Como la obra del efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Era cuadrado, doble hicieron el pectoral, o sea, cuadrado. Su longitud era de 1 palmo y de 1 palmo su anchura cuando era doblado, y engastaron en él 4 hileras de piedras. Tenía 4 hileras de piedra. O sea, 4, 8, 12, que son las tribus de Israel. Y dice: la primera hilera era un sardio, un topacio, miren esto, y un carbunclo. Esta era la primera hilera. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. Dios tiene las piedras más preciosas de la tierra. Él las creó. La tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista. Y la cuarta hilera, dice aquí, un berilo, un ónice y un jaspe. Y todas montadas y encajadas en engastes de oro. O sea, tenía piedras preciosas
mas estaban montadas en engastes de oro. Hermano, no tenga miedo a progresar, a que Dios lo progrese económicamente. Las bendiciones vienen de Dios. Dice, y las piedras eran conforme a los nombres de los hijos de Israel, 12 según los nombres de ellos, como grabaduras de sello, cada una con su nombre según las 12 tribus de Israel. Hicieron también sobre el pectoral los cordones de forma de trenza de oro puro. Hicieron asimismo 2 engastes y 2 anillos de oro, y pusieron 2 anillos de oro en los 2 extremos del pectoral. Hicieron asimismo, dice aquí, y fijaron los 2 cordones de oro en aquellos 2 anillos a los extremos del pectoral. Hasta los cordones eran de oro. Fijaron también los otros 2 extremos de los 2 cordones de oro en los 2 engastes que pusieron sobre las hombreras del efod por delante. O sea, estos cordones aguantaban el pectoral. Fijaron también los otros 2 extremos de los 2 cordones en los 2 engastes que pusieron sobre las hombreras del efod por delante. Los cordones aguantaban, se iban como hacia el hombro para aguantar el pectoral. Dice, e hicieron otros 2 anillos de oro que pusieron en los 2 extremos del pectoral en su orilla frente a la parte baja del efod. Hicieron además 2 anillos de oro que pusieron en la parte delantera de las hombreras del efod hacia abajo, cerca de su juntura sobre el cinto del efod. Y ataron el pectoral por sus anillos a los anillos del efod con un cordón de azul, para que estuviese sobre el cinto del mismo efod y no se separase el pectoral del efod, como Jehová lo había mandado a Moisés. Hermano, cuando Dios le da instrucciones, usted tiene que seguirlas al pie de la letra. La palabra de Dios hay que seguirla al pie de la letra para que uno no se meta en problemas. Es como el Espíritu Santo me ponía a pensar ahorita, hace unos minutos atrás, que hay muchos seres humanos que no siguen las reglas. Y cuando yo estaba en la escuela, yo recuerdo que había un sistema de castigo por puntos, por conducta, y los que no seguían las reglas se metían en problemas. Personas, estudiantes brillantes, pero no les gustaba seguir reglas. Tenían buenas notas, pero en el área de conducta tenían B, C. Y así, esa gente crecen, y si no conocen a Dios, usted los ve en los trabajos y comienzan a dar problemas porque no quieren seguir las reglas. En la vida hay que seguir reglas. Dios, el mismo Dios que nos creó, quiere que sigamos reglas. Y es por nuestro bien, para mantener un orden. El que no sigue reglas anda en desorden, pero el que sigue reglas anda en orden. Eso viene desde el corazón de Dios, así que siga las leyes terrenales. Dice, hizo también el manto del efod de obra de tejedor, todo de azul. El manto del efod iba debajo del pectoral, que era como una bata, con su abertura en medio de él como el cuello de un coselete, con un borde alrededor de la abertura para que no se rompiese. E hicieron en las orillas del manto granadas de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Esto yo lo voy a explicar después cuando termine de leer el libro de Éxodos, con el libro que le enseñé, que se llama el Manual del Tabernáculo. Hicieron también campanillas de oro puro, pusieron campanillas entre las granadas en las orillas del manto, alrededor entre las granadas. Una campanilla y una granada, otra campanilla y otra granada alrededor en las orillas del manto. Todo esto tiene un significado, pero yo lo voy a explicar en ese libro. Para ministrar como Jehová lo mandó a Moisés. Igualmente, hicieron las túnicas de lino fino, de obra de tejedor, para Aarón y para sus hijos. Y yo quiero buscar aquí ya mismo, que encontré algo muy interesante
que no se puede pasar por alto. ¿Por qué de lino fino? Y aquí está, vamos a buscarlo rapidito. Apocalipsis 19:8. Apocalipsis, miren esto, para que ustedes vean que toda la Biblia concuerda. Por eso usted no puede leer un libro solo, tiene que leer toda la Biblia para poder entenderla. Porque si lee un libro solo, hay cosas que quizás en Éxodos, el Apocalipsis te lo explica, u otro libro de la Biblia que tú no entiendes. Eso se llama comprensión de lectura en español. Dice Éxodo 19:8. Miren lo que dice aquí. Éxodo 19. Usted tiene, para leer la Biblia, usted tiene que ser como un detective que quiere investigar las cosas. Tiene que añorar y conocer el corazón de Dios. Desear, anhelar, conocer a Dios. Dice 19:8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. ¿A quién? A la iglesia, que somos nosotros. Limpio y resplandeciente. Limpio, porque tenemos que limpiarnos a diario con su palabra. Los sacerdotes se limpiaban con el lavacro, que simboliza, el lavacro simboliza en el tabernáculo de Moisés la palabra de Dios. Dice limpio y resplandeciente, porque el lino fino, miren lo que significa el lino fino, es las acciones justas de los santos. Las acciones justas de los santos. Mi amado hermano, nosotros como cristianos tenemos que ser personas justas. Le puedo dar un ejemplo sencillo. Si por alguna razón a usted le cae mal una persona y sabe, ¿verdad?, que esa persona hace cosas malas y tiene que hacer una declaración jurada en contra de esa persona, y si usted escribe algo porque usted le cae mal a esa persona, por ejemplo, usted pone en esa declaración jurada que esta persona se robó $10 cuando no lo hizo porque le cae mal, usted, aunque sea cristiano, más adelante Dios va a tomar carta de lo que usted hizo y lo va a disciplinar, y le va a pasar algo en la vida que alguien va a ser injusto con usted, o cualquier otro método que él quiera utilizarte para enseñarte que eso que hiciste no estaba bien. Porque eso, como un padre que ama a su hijo, disciplina a su hijo cuando sabe que está haciendo algo que está mal y no lo corrige, tú lo vas a hacer sufrir. ¿Por qué lo vas a hacer sufrir? Porque más adelante, cuando él se da cuenta y crezca y sea adulto, se va a dar cuenta que eso que tú le enseñaste no estaba bien, nunca lo corregiste. Y entonces lo van a castigar en su trabajo, lo pueden botar de un trabajo por usted no enseñarle valores y corregir sus conductas. Pues así pasa con Dios. Usted mintió y dijo algo en esa declaración jurada que no era cierto, más adelante Dios lo va a disciplinar. Así que no mienta, por más mal que le caiga a la persona. Sí, vamos a suponer que esa persona sea hostil, violenta, pues sí, usted lo va a poner, porque uno no se puede quedar callado ante conductas negativas que hacen daño a la sociedad. Pero no ponga que se robó, qué sé yo, $10 de la cartera de alguien cuando eso no es cierto. Y eso se refiere a la Biblia, a ser justo. Justo también se refiere, si alguien, justicia abarca muchas cosas, pero te estoy dando algunos ejemplos. Si alguien lo ayudó a usted y más adelante esa persona necesita ayuda y usted se hace de la vida esta larga, ahí no hay justicia. Mi papá me enseñó algo bien importante. En la vida, uno y mi mamá, los dos, me enseñaron el mismo valor. En la vida uno tiene que ser agradecido. Si uno no es agradecido, no es justo. Así que tenemos que actuar con justicia. Lo dice aquí, que el lino fino es las acciones justas de los santos. Una característica que debe morar en el cristiano es ser justo. Vamos a seguir.
Igualmente hicieron las túnicas de lino fino de obra de tejedor para Aarón y para sus hijos. Asimismo, la mirra de lino fino y los adornos de las tiaras de lino fino y los calzoncillos de lino torcido. También el cinto de lino torcido de azul, púrpura y carmesí de obra de recamador, como Jehová lo mandó a Moisés. Hicieron asimismo la lámina de la diadema santa de oro puro. La diadema, los sacerdotes tenían una diadema aquí en la cabeza. Y dice, y escribieron en ella como grabado de sello, santidad a Jehová. Ay, ay, ay. En nuestra sociedad que estamos viviendo hoy en día, vemos algo, vemos mucho libertinaje, vemos mucho el cristiano pasándole la mano al pecado. Ayer yo estaba viendo una serie con mi esposa, romántica. Nunca en mi vida, y mire que cuando yo crecí en mi barrio, en el lugar donde yo crecí, había mucha maldad, que yo le decía a mi esposa que habían jóvenes con sobredosis de drogas en los bancos de la cancha. Habían jóvenes quedándose con sobredosis. Hermano, en mi barrio la droga cogía como si eso fuera comerse un pan. Las balas, las armas, todo eso. Pero nunca vi lo que vi ayer en mi serie, dentro de las películas que yo veía, dentro de las series, las novelas. Nada de eso existía. Y ayer me quedé traumatizado con lo que vi. Comencé a ver la serie y dos adolescentes, que jamás en mi vida yo había visto eso, ni en ninguna película ni en nada. Dos adolescentes de 16 años del mismo sexo besándose. Y yo me quedé con la boca abierta y yo dije, Dios mío, ¿hasta dónde ha llegado la sociedad en Netflix? ¿Cómo es posible que permitan en una serie dos adolescentes del mismo sexo besándose? Yo todavía estoy traumatizado. Hermano, hay que tener cuidado con la generación nueva que se está levantando. Hay que orientarlo y decirle, mire, eso no está bien, eso se llama lesbianismo. Y dentro de la palabra de Dios, eso dice que el que practica esas cosas no heredará el reino de Dios. Hermano, también tenemos en esa misma serie dos hombres. Yo le dije a mi esposa, pasa eso para el frente, ¿verdad? Yo no quiero ver eso. Y mi esposa lo pasó para el frente. Porque hay cosas, como por ejemplo, en muchas series de Netflix, hay películas buenas y eso, pero cuando tú estás viendo algo que a Dios no le agrada y que le ofende el corazón de Dios, páselo para el frente. Y yo le dije a mi esposa, dos hombres ahí que si enamorándose, y yo, no, dale para el frente a eso, le dije a mi esposa. Y mi esposa le dio para el frente. Y yo amo a los homosexuales y amo a las lesbianas, por si acaso. Y nunca los voy a rechazar. Vayan, le digo a los homosexuales, a las lesbianas y a los transgéneros, a todos ellos, que no dejen de ir a la iglesia. Todos, ¿verdad?, lidiamos con nuestros pecados a diario. Yo no soy mejor que tú, lesbiana, ni homosexual, ni transgénero, y ahora no gender, que es no género. Yo no soy mejor que ustedes. Yo soy una persona que necesito a Dios como ustedes, a diario, con defectos, con virtudes, pero por su condición, por la atadura o por lo que estén atravesando, no dejen de ir a la iglesia. Jesús los ama. Jesús les quiere ayudar a vencer, ¿verdad?, ese pecado, igual que al adúltero, igual que al que roba, igual que al que mata, igual que al pedófilo, y cualquier pecado, al igual que el que miente. A todos nos quiere ayudar Jesús a lidiar con nuestros pecados. Usted sabe cuáles son sus pecados y cuáles son sus debilidades, y cuáles son la pata o la pierna por la cual cojea. Usted lo sabe. Pero no deje de ir a la iglesia por eso. No le eche la culpa a la iglesia de que lo maltratan, que lo rechazan. No, porque si fuera por eso, yo no iría, porque yo soy un ser humano imperfecto. A mí también me cae el aguacero, me cae la palabra de Dios corta por donde mí, me dice, mira, tienes que mejorar esto. El Espíritu Santo me dice, por eso, porque el Espíritu Santo y la palabra de Dios me diga algo, yo no voy a dejar de ir a la iglesia, al contrario, para ser un mejor ser humano, para mejorar como cristiano, necesito ir a la iglesia, necesito leer la Biblia. No le eche la culpa al pastor,
por dejar de ir a la iglesia, no le eche la culpa a la palabra de Dios por dejar de ir a la iglesia, no se ponga rebelde contra Dios. Dios es santo y lo quiere ayudar. Es más, ni me haga caso a mí, hágale caso al Espíritu Santo, que es el que transforma los corazones. Yo les doy abrazos, besos a esta población y los amo y los quiero, pero le predico la verdad, igual que se la predico a cualquiera. No me puedo quedar callado. Y miren si el diablo es un mentiroso, que hoy existe lo que se llama no género. Hermano, el diablo le ha robado la identidad al ser humano. No género. No saben quiénes son. No saben quiénes son. Pues si usted no sabe lo que es, lea la Biblia, que ahí le dice quién es usted. En un día en mi vida yo tuve problemas de identidad en el sentido de que no sabía quién era. O sea, a mí nunca me gustaron los hombres, por si acaso. Pero me refiero a identidad, que no sabía de dónde venía, quién era y hacia dónde iba. Y Dios me explicó quién yo era, de dónde venía, quién era y hacia dónde iba. Así que venga a los pies de Jesús y Él le va a dar y le va a explicar que Él es hecho, usted es hecho a imagen y semejanza de Dios. Usted no es no género, es un disparate. Eso es un disparate, eso es una desgracia, que usted no sepa quién usted es. Si usted quiere saber quién usted es, lea la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. No me haga caso a mí. Yo no me dejé llevar por ningún ser humano de sobre la faz de la tierra. Yo me dejé llevar por la palabra de Dios. Mis padres me enseñaron valores católicos. Muchos de ellos buenos, muchos de ellos... Yo comencé a leer la Biblia. Mi padre es católico. Yo no estoy de acuerdo con lo que él profesa. ¿Por qué? No por el sacerdote, no por mi papá, sino porque leí la Biblia. Igual con mi mamá, muchas cosas que yo no estaba de acuerdo con ella. No porque te haya enseñado de una manera tiene que ser así el resto de tu vida. Usted busque su propia verdad, y la verdad se encuentra en la palabra de Dios. Y cuando yo comencé a leer la Biblia me di cuenta muchos errores de muchas iglesias y dije, no, eso no es así. Eso no lo dice la Escritura. ¿Cómo tú me quieres que yo haga algo que no dice la Escritura? Dios te bendiga, Rosendo. Dios te bendiga, Virginia. Dice, santidad a Jehová. Hermano, no patrocine esas cosas. No te estoy diciendo que no vea Netflix, porque yo lo veo, si no sería un hipócrita. Pero si usted está viendo algo que no le agrada a Dios, dele para el frente. Igualmente, imágenes, hoy en día el sexo lo han hecho un libertinaje. Me presentan una escena de una mujer, un hombre desnudo ahí teniendo relaciones sexuales. Dele para el frente a eso. Hermano, no hay pudor, no hay vergüenza. Antes yo podía hacer eso, verlo, y no me importaba. Pero ahora que usted tiene el Espíritu Santo, va a sentir el peso del pecado. Y va a sentir el dolor del pecado. Así que si usted no quiere sufrir o llorar por pecar, dele para el frente a eso. Tiene un control. Dios le dio el control de su vida. Así que no tiene excusa de que cayó. No le eche la culpa a su carne, no le eche la culpa a Dios, no le eche la culpa a Netflix. La responsabilidad de usted si decide seguir con el pecado o no. Aprenda a ser un adulto. El adulto es responsable de sus actos. No le está echando la culpa a los demás como hizo Adán y Eva, que le echaron la culpa a los demás. Es una enseñanza básica. Usted es responsable de sus actos. Y como eso es parte de ser adulto, no podemos seguir siendo niños de leche espiritual, sino maduros en la fe. Así que tenemos que ser santos a Jehová. Y pusieron en ella un cordón de azul para colocarla sobre la mirra por arriba como Jehová lo había mandado a Moisés. Y los últimos versículos del 32 al 43, cuando se terminó el tabernáculo de Moisés. Trabajo terminado. Así fue acabada toda la obra del tabernáculo de reunión. E hicieron los hijos de Israel como Jehová lo había mandado a Moisés, así lo hicieron. Y trajeron al tabernáculo a Moisés. El tabernáculo y todos sus utensilios, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas y sus basas. Y la cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo, la cubierta de pieles de tejones y el velo del frente, el arca del testimonio y sus varas y el propiciatorio. O sea, le trajeron a Moisés. Es como decir que usted está haciendo una casa y vienen los ingenieros, después de haber terminado su casa, vienen a enseñarle la casa terminada.
para ver si ellos hicieron lo que usted pidió. Y Moisés vio en el monte Sinaí o el monte Oreb, que es lo mismo, Moisés vio lo que Dios le dijo que hiciera en el monte Sinaí. Y Moisés iba a ver, estos ingenieros, por llamarla así, porque no eran ingenieros, eran como constructores de aquella época, querían ver si ese era el modelo exacto que Dios le había dado. Y le comenzaron a enseñar todo ya terminado, el producto terminado. La mesa, todos sus vasos, el pan de la proposición, el candelero puro, sus lamparillas, las lamparillas que debían mantenerse en orden y todos sus utensilios, el aceite para el alumbrado, el altar de oro, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina para la entrada del tabernáculo, el altar de bronce con su enrejado de bronce, sus varas y todos sus utensilios, la fuente y su vaso. Mi hermano, Dios es un Dios de detalles. Y dice, las cortinas del atrio, sus columnas y sus basas, la cortina para la entrada del atrio, sus cuerdas y sus estacas y todos los utensilios del servicio del tabernáculo y el tabernáculo de reunión, las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras para Aarón, el sacerdote, y las vestiduras de sus hijos para ministrar en el sacerdocio. Y miren esto, mi amado hermano, qué interesante esto, tantos detalles y tantas cosas. Hermano, Dios nos da la capacidad para estar pendiente a los detalles. Los detalles son bien importantes en la vida. Por usted estar falto de detalles puede matar a su hijo, puede matar a su bebé, puede afectar a su familia. Un detalle puede cambiar la historia. Un descuido en una guerra porque te fuiste dormido de la barraca, te fuiste a hacer patrolling, se te olvidó traer las balas. Un detalle puede costar tu vida. Dios quiere que seas detallista, que estés pendiente a los detalles en la vida. Los detalles de la vida son importantes. Un detalle puede hacer que estés aquí o que mañana estés en la cárcel. Un solo detalle. Y usted tiene la capacidad, Dios le da la capacidad para ser detallista. Dice la escritura que las pequeñas zorras pueden hacer perder la cosecha. Las pequeñas zorras. Hermano, no tenga por poco los detalles de la vida. Es importante y es una característica que admiro a eso en las mujeres, que están sumamente pendientes a los detalles. Y eso es bueno. Y eso es bueno. Yo le digo, Señor, Padre, ayúdame todos los días, Señor, a estar pendiente a los más mínimos detalles. Por favor, Señor, no dejes que mi mente me traicione, Señor, y que mi mente esté alerta para estar pendiente a los detalles. Y Él te lo da. Pedid y se os dará. Llamad y se os abrirá. No, perdón. Tocad, dice, pedid y se os dará. Llamad. Tú llamas y Él te escucha. Tocad y se le abrirá. O sea, y eso está 100% garantizado que Él te va a ayudar a ser detallista. Y dice, en conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel toda la obra. Hicieron por lujo de detalle lo que Dios le había mandado. Y así usted y yo como cristianos podemos hacer con lujo de detalle, por el libro, by the book, como dicen en inglés, lo que Dios nos manda. Tenemos la capacidad. Ahora, lo que pasa es que a veces somos majaderos y no queremos obedecer. Somos desobedientes, cabezones, como le dijo Jesús, como le dijo Jehová, duros de servir. O sea, servir se refiere al cuello. Que no queremos torcernos. Somos orgullosos, tendemos a ser orgullosos. Tenemos que ser humildes, orgullosos. No podemos ser orgullosos, es una característica del maligno. Tenemos que ser humildes ante Dios, humillarnos. Y este domingo en la iglesia nos enseñaban que dentro de la humillación está postrarnos. Y postrarnos significa estar acostado, literalmente acostado delante de la presencia de Dios. Diciendo, Señor, sin ti no puedo, te necesito. Todos los días debemos decirle a Dios, sin ti no puedo, te necesito.
Hermano, nosotros solos no podemos. El día que usted crea que usted puede, usted solo, ya su corazón se llenó de orgullo. Y vio toda la gloria y la honra de Dios. Y vio Moisés toda la obra, y aquí que la habían hecho como Jehová había mandado, y los bendijo. Para todos aquellos que dicen que los seres humanos no pueden seguir instrucciones y reglas, miren lo que dice aquí. Y vio Moisés toda la obra, y aquí que la habían hecho como Jehová había mandado, y los bendijo. El ser humano tiene la capacidad para hacer la voluntad de Dios. No se deje creer otra cosa que no sea esa. El ser humano tiene la capacidad para hacer la voluntad de Dios. Lo demás que le digan es un cuento. Lo demás que le digan es una mentira. Lo demás que le digan son personas que tratan de justificar sus pecados y justificar sus errores. Y por eso nunca crecen y nunca maduran. Porque no reconocen sus errores y porque no reconocen sus pecados y le piden a Dios que los ayude a dejar sus pecados. Porque quieren justificarse. Aquellos que lo critican a usted que busca a Dios y comete errores, búsquelos y mírenlos. O son adúlteros, o son mentirosos, o son ladrones, o son orgullosos, o etcétera. No deje que nadie lo juzgue, porque usted está buscando a Dios. El único que lo puede juzgar fue Jesús y no lo juzga. Así que le dejo con estas hermosas palabras. Y lo que empezó Dios en usted lo va a terminar, como hizo con el tabernáculo de Moisés. Dios lo comenzó a través de Moisés y lo terminó a través del pueblo. Usted es un mensajero de Dios. Usted es un hijo de Dios. Y lo que Dios ha puesto en sus manos lo va a cumplir. No deje que nada ni nadie, ni ningún pastor, ni ningún ministro, ni nadie en el mundo entero, ni sobre la faz de la tierra, lo saque del llamado que Dios puso en usted. Hermano, uno no puede poner la mirada de los hombres, porque si no te apartas de Dios. Usted va a la iglesia para ofrecer en el reino de Dios y en la iglesia los talentos que Dios le dio. Pero cuando usted comienza a mirar al hombre, se va a dar cuenta que están llenos de defectos y se va a desanimar. Por eso cuando nosotros vamos a la iglesia, vamos con una actitud de buscar la presencia de Dios, no al ser humano, no al pastor, no al ministro, no al líder. No, eso es un error. Se va a caer. Tiene que poner la mirada en Jesús. Porque el día que el pastor te diga algo que no te gusta, te vas de la iglesia. Y todas las iglesias que vayas están llenas de gente imperfecta, que tarde o temprano te van a ofender, te van a decir algo que no te gusta. Vas a terminar nunca yendo a la iglesia. Y ese es el problema. Nosotros no vamos a la iglesia para buscar gente perfecta, sino para buscar la misericordia de Dios y que Él nos ayude a vencer nuestras debilidades y orar por los demás que también tienen debilidades y cubrir su desnudez. Si usted ve que su hermano está pasando por una situación o por un pecado que lo está agobiando, dígale, Jesús te va a ayudar a vencer ese pecado. Jesús te va a levantar. Jesús te va a dar fuerza. No te rindas hasta que Dios te liberte por completo. Hermano, nosotros no estamos aquí como jueces. Nosotros estamos para levantar a la gente y darle ánimo con la palabra de Dios. El único que condena es Jesús. No es usted ni yo. O el Espíritu Santo. Así que nuestro trabajo es seguir enseñando la palabra de Dios, amándonos unos a nosotros con nuestras imperfecciones, debilidades y soportándonos los unos a los otros, dice la palabra. Y si te dice la palabra que soportándonos, quiere decir que en algún momento, y si te dice la palabra que si tu hermano pecare 70 veces contra ti 7, perdónale, eso quiere decir que en algún momento usted o yo vamos a fallarle. No se desanime, hermano, al contrario. Seamos misericordiosos los unos con los otros. Mi esposa tiene fortalezas que yo no tengo. Pues yo utilizo su fortaleza a mi favor. Mi esposa, yo tengo fortalezas que ella no tiene. Y ella utiliza mis fortalezas a su favor. Si nos estamos fijando los defectos que tenemos ella y yo, el matrimonio no prospera, mi amado hermano.
Y así pasa en la iglesia. Tenemos que fijarnos en la fortaleza y no en los defectos de otros. Y así nos vamos a mantener la unión que quiere Cristo. Un cuerpo unido, no dividido. Yo puedo utilizar a un adventista para predicar el evangelio. Yo puedo utilizar un metodista para predicar el evangelio. Yo puedo utilizar un pentecostal para predicar el evangelio. Yo puedo utilizar un evangélico. Yo puedo utilizar un presbiteriano. Porque aunque algunas dogmas son diferentes, pero creemos en un mismo Jesús. Que eso es lo importante. Que eso es el que te lleva al cielo. Hermano, no nos podemos creer mejores que los demás. No. Aunque un testigo de Jehová venga donde mí, yo no estoy de acuerdo con los testigos de Jehová, porque los testigos de Jehová no creen en los milagros y Dios hace milagros. Pero eso no me da a mí el derecho de rechazarlos. Si yo tengo que trabajar con ellos, trabajo con ellos, igual que con los mormones. No estoy de acuerdo con ellos, pero si tengo que trabajar con ellos, trabajo. Porque si no, tu corazón está lleno de orgullo, te creen mejor que ellos. ¿Y cómo tú le vas a demostrar el amor de Dios y convencerlo de que tu Jesús es el verdadero camino si lo rechazas? Imposible. Así que le dejo con estas hermosas palabras. Dios les bendiga. Dios les guarde. No nos rindamos. Sigamos hacia adelante mirando al blanco de la soberana vocación, a Jesucristo el justo, que es nuestro camino, autor y consumador de nuestra fe. No miremos a los hombres, miremos a Jesús. Y el reto es buscarle todos los días. Todos los días. Hayas pecado o no hayas pecado, búscale todos los días, que es el único que te puede ayudar a vencer todo lo malo en esta vida. Si lo dejas, dejaste tu medicina. Si lo dejas, echaste hacia atrás lo que hiciste. Así que sigue buscándolo y sonriamos, que el Señor es bueno y nuevas son sus misericordias cada mañana. Si hoy no te fue muy bien, mañana será otro nuevo día para mejorar. Hay batallas que no se ganan un día. Hay batallas que pueden tomar meses, años. Pero Dios te va a enseñar y te va a dar la victoria. Y no importa cuántas veces hayas fracasado, siempre, todo, si Dios lo permitió, todo tiene una enseñanza. Dios les bendiga, un beso, un abrazo. Les amo en el amor de Cristo. Así que nos vemos mañana. Dios les bendiga. Buenas noches.